un bombín, un bastón, un bigote diminuto, un andar de pato, una mirada entre traviesa y melancólica. No hacía falta más. Con eso, Charlie Chaplin construyó una de las figuras más universales del siglo XX. Un personaje que no necesitaba voz para contar historias. Que no requería palabras para hacernos reír. Y también llorar. Porque Chaplin no fue solo actor. Fue coreógrafo del silencio. Poeta del movimiento. Maestro del gesto. Nació el 16 de abril de 1889, en un barrio pobre de Londres. Su infancia fue difícil, orfandad, hambre, hospitales psiquiátricos, escenarios baratos. Todo lo que luego transformaría en arte. De niño, trabajó como mimo y actor de variedades. Y ya desde entonces, entendía que el cuerpo podía decirlo todo. Que el drama y la comedia vivían en el mismo gesto. Que el dolor, si se contaba con humanidad, podía provocar una risa. Que también era alivio. A inicios del siglo XX, cruzó el océano para probar suerte en Estados Unidos, justo cuando nacía una nueva forma de arte, el cine. Pero no cualquier cine. Un cine sin sonido. Sin diálogos. Solo imagen en movimiento y música en vivo. Ahí, entre cámaras torpes y pantallas parpadeantes, Chaplin encontró su lenguaje. Uno que no necesitaba traducción. Uno que se entendía igual en Londres que en Ciudad de México, en Moscú o en Buenos Aires. En 1914, apareció por primera vez su personaje más famoso, Charlot. Ese vagabundo elegante, pobre pero digno, torpe pero valiente, tierno pero insolente. Con él, Chaplin se convirtió en algo más que un comediante. Se convirtió en símbolo, en icono, en espejo de la humanidad de su tiempo. Charlot no era solo un personaje, era todos nosotros. Era el hombre común luchando contra máquinas absurdas, amores imposibles, leyes crueles, jefes abusivos, hambre, soledad, guerra. Y todo eso, Chaplin lo mostró sin palabras. Con una coreografía perfecta de caídas, miradas, silencios, lágrimas y carcajadas. El mundo lo miró. Y se reconoció en él. Por eso, hoy, más de un siglo después de su nacimiento, sus películas siguen vivas. Porque Chaplin no solo hizo cine, hizo humanidad en pantalla. Y en una época que corre y grita sin parar, tal vez mirar a alguien que hablaba desde el silencio es más urgente que nunca. A principios del siglo XX, el mundo cambiaba a un ritmo vertiginoso. Había electricidad, había fábricas, había trenes, había guerras. Y había algo nuevo, el cine. Un espectáculo que empezó como curiosidad técnica. Y pronto se convirtió en una de las formas más poderosas de contar historias. Pero aquel cine primitivo no tenía sonido. Solo imágenes en blanco y negro, música en vivo y actores que, como en el teatro mudo, debían expresarlo todo con el cuerpo. Y en ese escenario nació Charlie Chaplin, justo en el momento en que el cine dejaba de ser una novedad para convertirse en arte. Mientras otros actuaban con gestos exagerados y clichés teatrales, él supo que la sutileza podía emocionar más que el exceso, que una pausa valía más que una frase, que una mirada bien colocada podía explicar un conflicto entero. Revolucionó el lenguaje del cine sin necesidad de hablar. El mundo estaba dividido por idiomas, fronteras y clases. Pero en el cine de Chaplin todos podían entenderse. Desde un campesino en Italia hasta una familia obrera en México, desde un niño en Japón hasta una mujer en Egipto. Porque sus películas no dependían del idioma, dependían del alma. Y el alma humana, con sus tropiezos, sus afectos, sus torpezas, su ternura, se reconoce en cualquier rincón del planeta. La figura de Charlot apareció por primera vez en 1914, y rápidamente se volvió una sensación mundial. En medio de la pobreza, las guerras, las migraciones, los abusos de la modernidad. Ahí estaba él, un vagabundo con dignidad, un soñador en harapos. Era pequeño frente al sistema, pero grande en ternura. Luchaba con gracia. Amaba con torpeza. Y defendía su dignidad con el arma más efectiva, el humor. Chaplin no solo hizo reír, hizo pensar, hizo llorar. Hizo que el espectador se viera reflejado en pantalla. Y eso fue revolucionario. Porque por primera vez, la gente común se veía a sí misma en el arte. Y no como víctima o caricatura, sino como protagonista. Como ser humano completo. Además, rompió con la idea de que el cine debía ser puro entretenimiento. Sus historias, aunque divertidas, tenían fondo, mensaje, crítica.
A través del humor físico, hablaba de pobreza, desigualdad, industrialización, deshumanización. Chaplin entendió que hacer reír también era una forma de despertar. En un mundo que comenzaba a perder su inocencia, Chaplin nos recordó la importancia de sentir. Y lo hizo con lo mínimo, una expresión, un silencio, un movimiento exacto. En su cine, el cuerpo hablaba. Y el corazón entendía. Charlie Chaplin no solo fue una estrella del cine mudo. Fue autor, director, guionista, actor y compositor de muchas de las obras más importantes de la historia del cine. Cada una de sus películas fue una declaración de principios, una carta abierta al mundo, una mezcla perfecta de risa, dolor y conciencia. No hizo cine solo para entretener. Hizo cine para emocionar. Y para abrir los ojos. Una de sus joyas más queridas es El Chico, The Kid, 1921. En ella, vemos por primera vez a Charlot no solo como vagabundo, sino como padre improvisado. Adopta a un bebé abandonado y lo cría con ternura callejera. No hay discursos, pero hay miradas, abrazos, persecuciones, lágrimas, risas. La relación entre el hombre pobre y el niño se convierte en una de las duplas más entrañables de la historia del cine. Y lo que empieza como comedia se transforma en una profunda reflexión sobre el amor, la pobreza y la dignidad. Luego llegó Tiempos Modernos, Modern Times, 1936, una sátira brillante sobre la industrialización y la deshumanización del trabajo. Chaplin aparece atrapado entre engranes, enloquecido por la rutina, convertido en pieza de una máquina absurda. Con humor físico, critica el sistema que convierte al ser humano en herramienta, no en persona. Y al final, cuando Charlot camina por una carretera junto a su pareja, sin casa, sin dinero, pero con esperanza, nos recuerda que la resistencia también puede ser poética. Pero quizás su obra más valiente fue El Gran Dictador, The Great Dictator, 1940. Chaplin rompió el silencio y, por primera vez, habló. Literalmente. Usó su voz para burlarse de Hitler, para denunciar el fascismo, para recordar que la humanidad no puede rendirse ante el odio. La película combina parodia y tragedia, y culmina con un discurso inolvidable donde Chaplin, rompiendo el personaje, mira a cámara y habla desde lo más profundo de su alma. Más que máquinas, necesitamos humanidad. En pleno ascenso del nazismo, ese mensaje fue un acto de valentía y de amor universal. Cada una de estas películas trasciende su época. No son solo comedias. Son espejos emocionales. Son cartas al mundo. Son pruebas de que el cine puede hacernos reír. Y, al mismo tiempo, hacernos mejores personas. Chaplin sabía que la risa no es banal. Es defensa. Es consuelo. Es crítica. Y cuando va acompañada de belleza y verdad, se convierte en arte eterno. Charlie Chaplin hizo reír al mundo entero. Pero no todos se rieron con él. Porque mientras millones lo aplaudían, otros lo observaban con sospecha. Y no por sus películas, sino por lo que representaban. Detrás del humor y la ternura de Charlot, había crítica. Había ideología. Había una firme convicción de que el arte no puede ser indiferente ante la injusticia. Chaplin nunca se declaró comunista, pero siempre se posicionó del lado de los trabajadores, de los migrantes, de los oprimidos. Apoyó causas sociales, rechazó la guerra, se negó a usar su fama para enaltecer al sistema. Y eso, en el contexto de la Guerra Fría y el macartismo en Estados Unidos, lo convirtió en un blanco político. Fue acusado de tener simpatías peligrosas, de ser antipatriota, de no ser lo suficientemente americano. Su vida privada fue expuesta, sus ideales fueron distorsionados, y la prensa más conservadora lo convirtió en enemigo. A pesar de ser una de las estrellas más grandes de Hollywood, el gobierno de Estados Unidos lo vigiló, lo censuró y, finalmente, le negó el reingreso al país en 1952, mientras viajaba a Europa. Chaplin se exilió en Suiza. Desde ahí, observó el mundo con melancolía y claridad. Nunca dejó de crear, pero el exilio fue un golpe profundo. No solo lo alejaron del país donde había hecho historia. Lo castigaron por pensar diferente. Por creer que el arte debía incomodar, debía cuestionar, debía hablar por los que no tenían micrófono. Y sin embargo, nunca se rindió. Ni se arrepintió. Su cine siguió siendo fiel a sus ideas, humanista, libre, comprometido con la dignidad. Chaplin sabía que el precio de decir la verdad, incluso entre risas, podía ser alto. Pero lo pagó con orgullo.
Porque para él, el arte sin ética no tiene sentido. En 1972, tras 20 años de exilio, fue invitado de regreso a Estados Unidos para recibir un Oscar honorífico. Subió al escenario, ya mayor, conmovido. El aplauso duró más de 10 minutos. Fue un acto de justicia tardía. El reconocimiento de que, a pesar de los ataques, su obra era más grande que cualquier censura. Y ahí estaba él. El hombre que había hecho reír sin hablar. El que había denunciado sin gritar. El que, con un bastón y un sombrero, había desafiado al poder. Y lo había hecho con arte. Con humor. Con corazón. Charlie Chaplin nació en 1889, pero su obra no tiene fecha de caducidad. Pasaron guerras, dictaduras, pandemias, avances tecnológicos. Cambiaron las cámaras, los formatos, los géneros. Pero su cine sigue vivo. Sigue hablándonos. Sigue tocando algo esencial que no cambia con los años, nuestra humanidad. Porque Chaplin no filmó para su época. Filmó para el corazón humano. Para quienes han amado sin ser correspondidos. Para quienes han tenido hambre. Para quienes han reído en medio del dolor. Para quienes, aún cayendo, siguen caminando. Su cine no necesita traducción. Se entiende con los ojos. Se siente con el alma. Hoy, miles de cineastas, actores y comediantes en todo el mundo reconocen en Chaplin una raíz. En sus silencios, aprendieron a decir más. En su humor, descubrieron la profundidad. En sus historias, entendieron que la ternura también puede ser revolucionaria. Su influencia va más allá del arte. Es moral, filosófica, humana. Chaplin nos enseñó que hacer reír no es escapar de la realidad. Es mirarla de frente. Y no dejarse vencer. Que una lágrima no anula una carcajada. Que una película puede ser una protesta, una plegaria, un abrazo. Y quizás por eso, su imagen, ese pequeño vagabundo con sombrero, bastón y bigote, sigue caminando por la memoria del mundo. Con paso torpe, sí, pero con la dignidad intacta. Porque aunque lo exiliaron, aunque lo callaron, nunca lograron apagarlo. Porque quienes hacen arte con verdad, nunca se van del todo. Chaplin fue mucho más que un comediante. Fue poeta del gesto, defensor del pueblo, soñador en blanco y negro. Y su cine sigue ahí, esperándonos. Para volver a reír. Para volver a llorar. Para recordarnos, con solo una mirada, que todavía somos humanos.